Bendiciones hermanos, nosotros vamos a la tercera lección de nuestro estudio de discipulado. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia y la membresía. Hermanos, nosotros tenemos que entender qué significa iglesia, qué significa congregarse. Nosotros muchas veces tenemos la idea de que la iglesia es un lugar donde la gente va, un edificio, una casa o algo parecido, unos usan incluso carpas, y allí se reúne un grupo de cristianos para alabar a Dios, para cantar, para oír la prédica, y después la gente se va a su casa. Pero la iglesia es mucho más que eso. Tenemos que entender cuál es el significado, qué significa iglesia. Entonces vamos a ver, comenzando, el significado de la palabra iglesia. Esta palabra, iglesia, viene de la palabra griega eclesia, así se pronuncia, eclesia, que significa convocar. La iglesia, ella consta literalmente de convocados, es decir, nosotros, aquellos que han sido salvos y pertenecen al Señor. Entonces, la iglesia significa reunir. La palabra iglesia, si nosotros contextualizáramos bien, significa reunir y convocar de entre. Eh, Nosotros vamos a encontrar en la Biblia más de 100 veces esta palabra que se refiere a la iglesia local. Es de ahí, es ahí donde Dios pone el énfasis para esta era. Observen, la palabra iglesia no significa, número uno, ser religioso, absolutamente. Dos, distinguir denominaciones, también no. Número tres, referirse a las sectas, no. Número cuatro, denotar el edificio o lugar de reunión. Entonces, las personas tienen una idea errónea respecto a la iglesia. Ya sabemos el origen de la palabra, qué significa la palabra. Sabemos nosotros, todos nosotros, uno que sepa leer, un poquito que sea, él sabe que cada palabra tiene significado. Entonces, el significado de la palabra iglesia es llamado, convocado, ¿ya? Entonces, observen que en forma definida la palabra se usa para referirse a las personas salvas. Entonces, la iglesia, ¿quién es la iglesia? Yo usaría esto, ¿quién es la iglesia? Y espero que usted me responda también. Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia, nosotros somos la iglesia porque fuimos convocados, fuimos llamados por el Señor. Por lo tanto, las personas forman la iglesia. Así de fácil. Entonces, en la escritura vamos a ver que esto se refiere principalmente a una asamblea particular. Es decir, una reunión de personas, asamblea. Esto es lo que significa la palabra. Asamblea es un lugar donde se reúnen personas y en nuestro caso más particular, una reunión de personas salvas. Vamos a algunos versículos rápidamente. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Y vamos a encontrar una referencia a la iglesia. Tenemos diversos versículos, el tiempo no nos va a permitir leerlos todos, pero vamos a algunos, Hechos 20, versículo 28. Los demás versículos ustedes que tienen la hoja pueden leer, pueden acompañar y van a constatar esto. Muy bien, dice Hechos 20, 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, y en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos
para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, son palabras del apóstol Pablo. Entonces, y hay diversos textos, hay otros textos, hay muchos textos. Vamos a uno más, Efesios capítulo 2, versículo 19. Y vamos a ver de nuevo esta mención de la palabra iglesia. Efesios capítulo 2, el versículo 19. Dice así: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Esto se refiere a nosotros que estábamos fuera del cuerpo de Cristo, fuimos convocados, fuimos llamados y ahora estamos dentro. Ya hay varios versículos, como yo les dije, no tenemos tiempo para leerlos todos ahora, así que ustedes por favor lean. El propósito, vamos a ver el propósito de la iglesia. Tenemos que entender cuáles son los propósitos de la iglesia. El primer propósito es para dar gloria a Dios. Veamos qué dice la palabra en Efesios 3:21. Vamos al capítulo 3 de Efesios, el versículo 21. Que dice: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la primera cosa es que es parte del propósito de la iglesia. ¿Para qué está una iglesia? Para dar gloria a Dios. La segunda cosa, nosotros habíamos leído en Hechos, ¿cierto? Pablo hablando allí a los hermanos en Hechos capítulo 20. La segunda cosa es para desarrollar a sus miembros espiritualmente. Entonces, en Hechos, el capítulo 20, del 28 al 32, nosotros habíamos visto. Vamos a echar otra miradita. Hechos 20, de nuevo. Hechos capítulo 20, del 28 al 32. Ahí ustedes van a ver qué pasa. Observen. De nuevo, repito, el 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Entonces, la iglesia es un lugar para desarrollo. Hermano, yo no concibo una iglesia, no puedo concebir una iglesia que simplemente la gente se reúne, se les dan una palabra, la gente se va, se reúne la semana siguiente y así, y así, y así. La iglesia, ella tiene que desarrollar a sus miembros espiritualmente. Yo siempre digo así a una persona, a veces hay personas que me buscan y me dicen, ¿sabe, pastor? Voy a una iglesia y el pastor tiene una buena palabra. Y yo digo, ¿qué palabra? Ah, sí, una palabra de motivación. Ah, qué interesante. Pero y yo ya hice la siguiente pregunta. Pero su pastor le está entrenando para que usted enseñe a otros. No. Entonces yo a una persona yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Mejor busca a otra iglesia. Porque esta iglesia que no desarrolla a sus miembros espiritualmente, ella va a morir. Entonces, hermanos, vamos a la tercera cosa. Para ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia
tiene que sostener la verdad de Dios. Entonces es como un pilar, como una columna que sostiene una gran estructura. Una iglesia tiene que ser esta columna y baluarte de la verdad. Vamos a 1 de Timoteo 3:15. Y ahí usted va a ver que la iglesia, ella tiene este rol, tiene esta función. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia, ella literalmente, ella tiene que sostener la verdad. Si una iglesia no tiene la capacidad de sostener la verdad, la genuina palabra de Dios, mejor que acabe. Porque esta es la función o uno de los propósitos de la iglesia. Y el cuarto propósito es para evangelizar al mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo dijo, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo capítulo 28, 18 al 20, Jesucristo dijo que los discípulos deberían ir a todas las naciones, bautizando y enseñando, haciendo discípulos. Entonces, la iglesia es llamada para evangelizar al mundo. Por favor, no me vengan con este cuento que nosotros somos pocos, o que nosotros, hermano, por favor. Yo conocí iglesias chiquititas, muy chiquititas, que tenían estas 4 características. Ellas tuvieron la conciencia, primero, de dar gloria a Dios. Segundo, para el desarrollo de sus miembros. Tercero, columna. Y cuarto, evangelizar al mundo. Toda iglesia, sin excepción, ella tiene que cumplir con estos 4 requisitos, si no, no será iglesia. Puede ser cualquier otra cosa, menos iglesia, ¿ya? Entonces, ahí están los 4 propósitos de la iglesia. Vamos ahora a la bendición de la iglesia. Es una bendición estar en la iglesia, es bueno. Veamos una cosa muy buena, muy interesante, que es la iglesia produce un profundo compañerismo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como yo dije, hay otros versículos, ¿ya? Pero el tiempo no nos permite hablar de todos los versículos. Vamos entonces a este versículo de 1 de Juan, el capítulo 1. Todavía voy al capítulo 3. El capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Fíjense. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. La iglesia, hermanos, es un lugar de comunión. Es un lugar de gozo. Es un lugar donde uno llega y tiene que sentirse a gusto. La iglesia no es un club, ¿cierto? La iglesia no es un ajuntamiento cualquiera. La iglesia es el lugar donde se reúnen los santos. Entonces, donde hay un santo, 2 santos,
La Biblia dice, donde están dos o tres congregados, allí está el Señor. Esto significa que tenemos que tener comunión con el Señor y comunión los unos con los otros. Otra bendición es que la iglesia nos protege del alejamiento. Um, Dice la palabra que no debemos dejar de congregarnos, porque hay diversos versículos acá, por favor léanlo, pero yo quisiera destacar a uno que está en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 24 y 25. Quisiera destacarlo, Hebreos 10, 24 y 25, que dice: observen y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esto se hace en la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces la iglesia es este lugar de protección, de comunión unos con otros, y nos protege del alejamiento. El alejamiento no es bueno, de verdad. Y cuando una persona se está alejando, cuando una persona no participa, algo no está bien. Y si nosotros fuéramos a hablar, incluso en los grupos seculares, cuando una persona se aleja, algo no está bien. Ahora imagínense en términos espirituales. Otra cosa, incrementa su servicio. Esto incrementa, es una bendición, incrementar nuestro servicio. Vamos, aquí en el libro de Hechos hay diversos versículos. Quisiera destacar a uno, Hechos capítulo 13, versículos 1 a 4. Pienso que vamos a tener que hacer en dos partes esta lección, porque hay muchas cosas que ver que son importantes. Hechos capítulo 13, de 1 a 4. Veamos. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos, los enviaron. Y ellos después, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Fíjense que Pablo y Bernabé estaban ministrando, sirviendo al Señor en una iglesia local, hasta que el Espíritu Santo habló a la iglesia, y nosotros sabemos el resto de la historia. Es decir, incrementa. Servir en una iglesia va a incrementar aún más el servicio, las ganas de servir, y el Señor mismo nos va capacitando para su obra. La cuarta bendición va a fortalecer su testimonio. Es otra cosa muy importante, fortalece nuestro testimonio. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Juan, cuando Jesús resucitó ahí por el capítulo 20, entre los versículos 24 y 25, Tomás se había ausentado. Y Tomás no presenció, no vio a Jesucristo, e incluso dudó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, a veces puede pasar a nosotros esto, que por no estar presentes, no vamos a ser fortalecidos. En el caso de Tomás, Tomás estaba alejado, por algo no estaba presente, pero después que Jesús se le manifestó, y él creyó y dijo: Señor Dios, y Dios mío, y todo más. Observen que él estaba ausente, pero cuando se acercó, cuando se aproximó, tuvo la bendición, fue bendecido igual. Entonces fortalece el testimonio.
personas que a veces tienen un testimonio tan pobre, pero es escaso de testimonio, tanto en la vida social, porque da un pésimo testimonio, como también testimonio de su vida con Cristo. No tiene absolutamente nada. Exactamente por eso, pero cuando la persona está junta, esto le va a fortalecer su testimonio. Voy a la quinta cosa y voy a hablar hasta la sexta y después voy a terminar para dar seguimiento en la próxima, en el próximo video. La quinta cosa o la quinta bendición de la iglesia es que va a ser más profunda su vida de oración. Sin duda, una iglesia que ora, una iglesia que busca a Dios, los demás van a ser bendecidos. Va a ser más profunda la vida de oración, tanto colectiva cuanto individual. Hechos, el capítulo 1, de los versículos 20, de los versículos, perdón, Hechos 4, 23 a 31 y el 12, el capítulo 12, versículo 5. Vamos a Hechos 12, versículo 5, y nosotros vamos a ver cómo era la iglesia, cómo oraba la iglesia. Acá tenemos que buscar el texto en Hechos 12, 5. Vamos al texto. Como yo les dije, hermanos, vamos a seguir con este estudio. Dice, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Sabemos lo que sucedió después con Pedro. Milagrosamente, Pedro salió de la cárcel. Y la sexta cosa y última que vamos a abordar y ver en este estudio, vamos a dar seguimiento después, es que es un lugar para que almas sean salvas. Aunque una iglesia se reúna para adorar a Dios, para darle gloria, para exaltar su santo nombre, para la edificación de los santos, la iglesia también es un lugar para que las almas sean salvas. Porque primero, muchas personas que van a una reunión, aunque digan que son creyentes, no han nacido de nuevo. Entonces, es una oportunidad y un lugar para que ellas sean salvas. Y también para aquellos que son invitados para estar en una reunión con nosotros, también no conocen a Jesucristo, pero aquel lugar que ellas van a ver que hay compañerismo, que la gente está protegida espiritualmente, que la gente da un buen testimonio, que la gente está fortalecida en su testimonio, donde la gente lleva una vida más profunda en la oración, ciertamente esta persona será tocada por el Espíritu Santo y va a entregar su vida a Jesucristo. Se va a arrepentir de sus pecados y va a confesar a Jesucristo como el Señor. Así que, hermanos, hasta pronto. Vamos a seguir con la próxima lección. Que Dios les bendiga.